me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Estuvimos, amados hermanos, ahí en el parque bautizando a nuestra hermana Silvia. Le damos gracias al Señor porque Él nos permitió llegar al parque y poder bautizar a nuestra hermana. Le damos gracias al Señor por esto, amén. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana ahora es parte del cuerpo de Cristo, amén. Y por lo tanto es, amados hermanos, acreedora a todos los beneficios, ¿no?, que trae el ser parte del cuerpo del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al Salmo 73, el versículo 21 en adelante, amados hermanos. Vamos a leer algunos versículos de este precioso salmo de... Gloria al nombre del Señor. Salmo 73, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 73, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta tarde, Señor, en el cual nos estamos reunidos en tu nombre, Señor. Yo te ruego y te pido que esta tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea en vida para producir en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor mío. Ministranos a través de ella, Señor. Que mientras estoy hablando, tu Espíritu Santo esté iluminando los corazones, Señor, que tú traigas la luz, la revelación de tu palabra a cada corazón en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente en cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió y por poder estar compartiendo la palabra del Señor, amados hermanos, en esta tarde. Hermano, ¿me puede bajar un poquito el sonido acá? Y gracias. Miramos nosotros, ¿no?, este salmo, ¿no?, el Salmo 73, y vemos, ¿no?, esto que hemos leído. Dice que se llenó de amargura mi alma, dice, en mi corazón sentía punzada, dice, tan torpe era yo que no entendía, dice, era como una bestia delante de ti, dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Hay, amados hermanos, realmente no momentos que nosotros no entendemos el proceder de Dios. Y hay veces, ¿no?, que a causa de las cosas que nos están sucediendo, parece como que si Dios nos hubiera abandonado. Pero es el momento donde más está trabajando con nosotros. Es el momento donde más está forjando la fe verdadera. A donde vemos en un momento alrededor nuestro todo contrario a lo que nosotros esperamos ver. Entonces ahí comienza a forjarse, ¿no?, la verdadera fe, porque así se formó la verdadera fe de Abraham. Abraham fue formado en esa fe poderosa, gloriosa, que lo llevó a apoderarse de todas las promesas de Dios y estar firmes. Hace tiempo nosotros hablamos mucho de lo que es la fe, amados hermanos, y vemos nosotros a este varón que en medio de todo lo contrario, ¿no?, de la desesperanza, de la imposibilidad, de la debilidad, ¿no?, de un hombre de poder engendrar un hijo y de poder recibir la promesa de Dios, no se debilitó, dice, en la fe, sino que se fortaleció en fe, ¿no?, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Dios era poderoso para, amados hermanos, para que cumplir todo lo que Él había prometido. Amén. Y es precisamente en ese momento, o sea, es precisamente, amados hermanos, en el peor momento
en el momento más difícil, en el momento donde no vemos nada positivo, es el momento donde Dios está actuando, es el momento donde Dios está probando nuestra verdadera fe, donde está forjando una fe poderosa, una fe verdadera. Porque no se puede forjar una fe, amados hermanos, cuando todo está lindo, cuando el sol sale, cuando está todo hermoso y todo no es favorable a nosotros. En esa condición sería fácil forjar una fe. Pero acá estamos hablando de que se forma una fe verdadera en el corazón ¿a través de qué? A través de la verdadera prueba que Dios envía hacia nuestras vidas. ¿Amén? Entonces nosotros miramos, amados hermanos, que hay momentos que nosotros no podemos entender las cosas que nos suceden. Y parece que, le vuelvo a repetir, ¿no? Parece que Dios nos ha abandonado, no sentimos su presencia, no vemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, no vemos que todo vaya como nosotros queremos que vaya o como nosotros pensamos que tendría que ir, amados hermanos, pero es el momento precisamente donde más Dios está trabajando. Donde tenemos que comprender esto, porque el salmista le pasaron un montón de cosas, y una de las cosas que le sucedieron, ¿cuál era? Era que empezó a mirar. Mire, el salmista se metió en un problema grande, se metió en una situación grande. ¿Por qué? Por comenzar a mirar a su alrededor. ¿Por qué? Porque parecía que a todo lo demás le iba excelente, a todo lo demás le iba bien, y él, que estaba comprometido con Dios, que estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, que quería someterse a la voluntad de Dios, que luchaba por someterse a la voluntad de Dios, parece que le iba peor que todos. Entonces empezó, como a todos nos va a suceder, como a todos. Es que esto, bueno, a mí no me puede suceder, no va a suceder a todos. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham se tiene que ser formada en nuestro corazón, la verdadera fe, esa fe que no se debilita, esa fe que no se vuelve atrás. ¿Amén? Amén. ¿Se acuerdan que hablamos de la fe y que vimos cómo hizo para no debilitarse? ¿Cómo hizo para no volverse atrás? ¿Cómo hizo para estar plenamente convencido en medio de una situación que le era totalmente contraria? ¿Cómo hizo? Entonces hay que descubrirlo, y es precisamente ahora a donde hay que descubrirlo. Hermanos, si usted no lo descubre ahora con todas las cosas que están pasando, no lo descubre más. Y no se afirma más en la fe. Entonces, descubra ahora, adentro de su corazón, que tiene una fe que se está forjando y que usted se mantiene firme en la fe, firme en las promesas de Dios, firme en lo que Dios dice, no en lo que usted ve. Acá le pasó a este varón, no al salmista, le pasó que empezó a mirar, ¿no? Acá dice, ciertamente, el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está, ahí comenzó el problema, ahí comenzó a ver. Él comenzó a mirar y ahí se metió en el problema, ahí se metió en la aflicción, ahí se metió en la prueba. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Ustedes saben que la Biblia dice, ahí en hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por algo lo dice. No es que es algo que está escrito ahí y que está escrito porque, de casualidad está ahí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si dice eso, es porque claramente da a entender que en un momento nosotros vamos a poner la mirada en otra cosa. Y como que el Espíritu Santo dejó escrito esa palabra ahí para darnos a entender a nosotros que nos puede suceder, como le sucedió al salmista, de que vamos a meter la mirada en otro lugar y que no podemos seguir mirando a otro lugar, sino que tenemos que mirarlo a Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y acá, amados hermanos, el salmista se metió en un problema porque empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Como a cualquiera le puede pasar. Como cualquiera le puede pasar en un descuido. ¿No? En un descuido, la carne toma su lugar. Si nos descuidamos, la carne toma su lugar. Y no podemos descuidarnos.
¿Por qué? Porque estamos viendo lo que pasa. Estamos viendo, mire el mundo, mire lo que está pasando en el mundo. Mire hoy el mundo, mire los terremotos en diferentes lugares, mire los huracanes que se arman uno tras otro, mire los rumores de guerra que hay allá en Norcorea, de una guerra nuclear, de amenazas, que te tira una bomba, que te tira otra, así está, ¿ve? Guerra, rumores de guerra, ¿no? Y cómo está la situación del mundo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vemos que todo se está preparando. Se da cuenta que en cualquier momento, porque esto es obra de Dios, o sea, amados hermanos, la iglesia sale en cualquier momento a hacer la obra del tiempo final. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta cómo Dios va a hacer en un tiempo acelerado, en un momento acelerado, que va a preparar hombres y mujeres para que hablen la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo. No dice la palabra, dice, amados hermanos, el profeta dice, vienen días, dice el Señor, donde el que ara alcanzará el segador y el pisador de uva el que lleva la simiente. Entonces eso significa, amados hermanos, que en un tiempo acelerado Dios va a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. ¿Por qué? Dice, vienen días, dice el Señor así. Vienen días, ¿por qué? Porque vienen días donde el que ara alcanzará el segador. Y en los tiempos del hombre, jamás el que ara puede alcanzar al segador, imposible. Pero en los tiempos de Dios sí puede ser, todo es posible. Entonces, si miramos alrededor nuestro, miramos lo que está pasando, miramos lo que está sucediendo y vemos que, amados hermanos, tenemos que poner la mirada a donde tenemos que ponerla. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Puestos los ojos en Jesús. ¿Para qué? Y para que no nos suceda lo que le sucedió a ¿no? El salmista sabía y entendía que Dios era bueno para con Israel. O sea, la bendición de Dios. Amados hermanos, la bendición de Dios nunca faltó para con Israel. Dios fue fiel con Israel en todo momento. Aún más allá de que Dios lo metió en disciplina y le envió juicio, de vuelta lo volvió a restaurar y lo volvió, ¿no?, a bendecir. Una y otra vez en la historia de Israel. O sea, Dios fue fiel con Israel a pesar de su desobediencia. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que ver ahora nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros ser fieles al Señor y ser obedientes al Señor. ¿No? Entonces, ¿a dónde comienza todo esto? En entender a dónde estamos y tener una actitud correcta de las cosas que estamos recibiendo. Amados hermanos, la Biblia es clara, ¿no? Dice que puede, ¿no?, haber en un lugar verdad. Acá hay verdad. No hay engaño. Hay verdad. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Que no hay obediencia a esa verdad. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que obedecer a la verdad. Obedecer a la fe. ¿No? Porque la verdad puede estar en un montón de lados y jactarnos nosotros que estamos en un lugar que se habla la verdad. Pero ¿qué grado de obediencia yo le presto a esa verdad? Ahí está el asunto. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo obedezco a la verdad, voy a empezar a formar mi vida, mi carácter de otra forma. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo vemos nosotros acá, amados hermanos, al salmista. ¿Cuál fue el problema grande donde se metió? Comenzó a mirar a su alrededor. ¿Y qué vio? Y cuando uno piensa a ver, cuando uno abre los ojos humanos, naturales, ¿no? Cuando uno empieza a hacer uso de su razón y comienza a ver. Y comienza a ver que a todo le va bien. ¿No? Que a los impíos, a esto dice, su lengua pasea la tierra. ¿Viste? Estos se enriquecen de nada, todo le va bien, todo le sale bien. No, son prosperados, no, su lengua pasea la tierra, no tienen temor de Dios. Amamos, dice, su vigor está entero, hasta son saludables, hasta están saludables. Se da cuenta, y yo, dice, en vano he lavado mi corazón, dice, y he limpiado mis manos en inocencia. En vano, parece que había sido para él en vano, ¿no? Obedecer a Dios, había sido en vano servirle, había sido en vano someterse, había sido en vano hasta que Dios lo metiera en aflicción y en sufrimiento. Parece que era vano porque, claro, como todo le iba mal, empezó a mirar para todos lados y vio que, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a este le vaya bien? Es un impío, es un pecador. Es esto, es aquello, es lo otro. Y yo, que yo vengo a la iglesia, que yo oro a Dios, que yo quiero someterme al Señor, que quiero obedecerlo al Señor. Todo me va mal. ¿Cómo puede ser?
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vieron cómo le vino la tentación? ¿Cómo viene la tentación? ¿Cómo viene la tentación en un momento, amados hermanos, en un momento donde uno está descuidado y no presta atención a las cosas que se hablan? Está descuidado. Mire, a cualquiera nos puede pasar de descuidarnos, pero tenemos que ver, amados hermanos, de que tenemos que tener más cuidado. Tenemos que tener más cuidado porque, ¿qué vivimos? Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos y tenemos que tener más cuidado. Más cuidado de las cosas que se nos han hablado, de las cosas que hemos recibido. Porque, amados hermanos, los problemas que tenemos por ahí no tienen que ver con la solución de nuestros problemas que estamos viviendo, no tiene que ver con algo que vamos a oír, sino con algo que ya oímos. Y que pretendemos buscar la solución en oír algo más nuevo para solucionar los problemas que tienen que ver con algo que ya hemos oído. Y tomar, ¿no?, de todo eso que hemos guardado en nuestro corazón para solucionar nuestros problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí se metió, ¿no? Ahí se metió en una gran tentación, se metió en un gran problema, ¿no? Porque empezó el salmista a ver lo que no tenía que ver. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué tenía que hacer? Y tenía que salir de ahí. Tenía que salir de ahí. Tenía que buscar la salida. Amados hermanos, tenemos que buscar nosotros la salida. Hay lugares que nos metemos nosotros, que Dios no nos mete. Hay situaciones que nosotros nos metemos. ¿Pero por qué nos metemos ahí? Y porque empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar, amados hermanos, y ahí nos metemos nosotros. Otra cosa es cuando un lugar que Dios te mete. Y si Dios te mete, no te saca nadie hasta que Dios no quiere. ¿Amén? Si Dios nos mete en la disciplina, amados hermanos, no hay otra cosa más tremenda, más dolorosa que una disciplina. ¿Cuánta aflicción causa ser disciplinado por Dios? ¿No? Pero hay lugares, amados hermanos, a donde nosotros nos metemos y a donde nosotros tenemos que buscar salir de ahí. ¿No? Entonces el salmista, amados hermanos, dice, mas cuando entré en el santuario de Dios, cuando entré en el santuario de Dios, entendí el fin de ello. Cuando entró en el santuario, cuando buscó al Señor, cuando buscó la respuesta en Dios, ¿no? No buscó responder él, sino que buscó la respuesta en Dios. ¿Y a dónde estaba la respuesta? La respuesta de Dios estaba en el santuario. Dice, cuando entré en el santuario de Dios, ahí pude entender el fin de ello. Dios me hizo entender qué iba a pasar con ellos y lo que me iba a pasar a mí. Me hizo entender, cuando entré en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, y en asolamiento los harás caer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ven, hermano? Entonces, hay situaciones que nos metemos nosotros y comenzamos a sufrir las consecuencias de lugares donde nosotros nos metemos. Nos empezamos a alejar del Señor, nos empezamos a alejar de su consejo, nos empezamos a alejar de su palabra, nos empezamos a alejar de su relación, de su comunión, amados hermanos, y comenzamos a tener problemas. Porque no entendemos. Es lo que le pasaba al salmista. Le pasaba al salmista que dice, tan torpe era yo que no entendía. Y hay cosas que no las entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Y no las entendemos porque nos alejamos de esta relación con el Señor. Y al no tener una relación fluida con el Señor, amados hermanos, comenzamos a no entender las cosas que nos están sucediendo, a pesar que Dios está trabajando. Y nosotros decimos, no entiendo. ¿Pero por qué no entiendo? Porque no entré en el santuario de Dios. Porque no entré allá a donde está la presencia de Dios para que Él me pudiera hacer entender. Porque no hay quien pueda, amados hermanos, encontrarse en esta situación y preguntarle a Él, hazme entender. Y Él no le haga entender.
Si usted le pregunta al Señor, haceme entender por qué esto, y el Señor seguro que le va a entender. Pero ¿sabe qué? Tiene que entrar en un lugar donde no puede entrar el desobediente, donde no puede entrar el soberbio, el orgulloso. No, ahí entran los humildes. ¿Sabe dónde? ¿A dónde es? Al secreto, al santuario, ahí al lugar donde nadie lo ve, a donde usted dobla su rodilla y se humilla delante de Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe que una vez estaba hablando con el pastor, una vez en la casa de él? Y estábamos ahí y estábamos orando al Señor. Y empezamos a orar ahí en el cuarto donde estaba el pastor y el Espíritu Santo me habló a mi corazón, ¿no? Y me dijo, no me acuerdo bien las palabras, ¿no? Pero me dijo que hasta el siervo más ungido tiene que doblar sus rodillas delante de él. Hasta el más ungido, hasta el que se crea más ungido, más sabio, tiene que doblar sus rodillas delante de él. Necesita doblar sus rodillas delante de él. Y a veces, como le decía, ¿no? Nos metemos, ¿no? Nos metemos en una heladera, nos metemos en un frigorífico, nos metemos en un lugar frío, alejado de la presencia de Dios en nuestro corazón. Pero es por causa nuestra misma, por causa del descuido de la carne, donde la carne comienza a tomar su lugar y a impedirnos que podamos nosotros tener esa relación con nuestro Señor, que quizá en un momento la tuvimos muy fluida, pero la abandonamos. Porque el salmista cuando no entendió, cuando empezó a mirar, no se quedó con lo que miraba porque sabía que iba a terminar mal. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar algo, fue a buscar la salida, y la salida la buscó en la presencia de Dios. La buscó en la relación con Dios, la buscó ahí y dijo, entrando en el santuario de Dios, yo entré ahí para buscar la salida, para buscar la respuesta, porque no había otra forma. Tenía que buscar respuesta porque no podía ser de otra manera. O sea, no puede ser que al malo le vaya bien y que al justo le vaya todo mal. No puede ser. Hay algo de parte de Dios que yo tengo que aprender, hay algo que yo tengo que darme cuenta de todo esto. Entonces, no puede ser que al malo, al desobediente le vaya bien y a mí me vaya mal, que yo, me someto a Dios, obedezco a Dios, estoy sufriendo, estoy siendo castigado todos los días, ¿no? Todo me va mal, enfermedades, situaciones, problemas de matrimonio, de familia, problemas de todo lado. Entonces no puede ser que a mí me vaya todo mal. Algo tiene que haber. Y no entendía, pero entendió. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Tiempo pasado. No entendía. ¿Por qué? Entendió. El entender, amados hermanos, el entender, vamos a dejarlo claro esto, lo que es entender acá. Entender, en principio, entender para mí, para usted, es beneficiarme. Ahora, le quiero hacer entender algo. ¿Quién es el que entiende? ¿Quién es el que entiende? Porque dice la palabra allá en la carta de Pablo a los Efesios, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo hace el hombre natural para entender las cosas que son de Dios? Si tiene el entendimiento entenebrecido y está ajeno a la vida de Dios. ¿Cómo hace el hombre natural cuando hace uso de su razonamiento? Cuando hace uso de su razón, ¿cómo hace para entender? No entiende. No entiende. No entiende lo que pasa porque está haciendo uso de su razón. Tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo entiende ese? No entiende. Ahora, pero ¿cómo entiende el hombre espiritual? ¿Cómo entiende el nacido de nuevo? La nacida de nuevo. ¿Cómo entiende? Dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos y por la fe entendemos. No hay otra forma. No hay otra forma de entrar a entender a Dios, de la forma de obrar de Dios. Amados hermanos, si no es por la fe. ¿Vele el valor que tiene estar firme en la fe? Entrar ahí y ver que yo tengo que mantenerme firme. ¿Por qué? Porque la fe me hace entender. No la razón. La razón es en contra de la fe. La razón es contraria. Pero yo me encuentro en la Biblia con alguien que tuvo una actitud diferente en frente de las situaciones. Acá. Esto que hemos leído, ¿no? David, el salmista, tuvo una actitud. De eso se trata, hermano. Hermana, se trata de tener una actitud.
delante de las cosas que nos suceden, delante de las situaciones que vienen a nuestra vida, ¿cuál es la actitud que tengo? Puedo tener una actitud totalmente de incredulidad o puedo tener una actitud tremendamente de fe. Porque Abraham, en medio de toda la situación que le vino, en medio de todo el problema que se vino, dice, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cómo? Es la actitud. Es la actitud que tomó enfrente de la situación. Una actitud de fe, de seguridad, ¿no? De fortaleza en medio de la situación. Pero cuando nosotros, amados hermanos, vemos con esta mente humana, cuando vemos con los ojos naturales, cuando vemos así, y claro, ¿qué vamos a entender? No lo podemos ver, no podemos ver que Dios está trabajando, que Dios está obrando. No podemos ver que Dios está obrando en mi corazón. No puedo ver que me está dejando en el medio del desierto solo para ver qué hago. ¿Qué actitud tomo? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi actitud enfrente de todo lo que me está pasando? En todas las cosas que me pasan, ¿cuál es mi actitud? Eso dice mucho, ¿eh? Eso, una correcta actitud habla bien de una persona, ¿no? Una actitud, usted ve que alguien, no sé, tiene un gran problema, está teniendo problemas grandes, no sé, puede ser de matrimonio, porque el problema más grande que hay, ¿no? El matrimonio, el problema grande del matrimonio, bueno. Y lo vemos a la persona, un hermano que tiene grandes problemas con el matrimonio, pero usted ve la actitud que tiene. ¿Qué tiene la actitud? Y tiene una actitud de fe. O sea, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a fortalecer, yo sé que Dios va a solucionar mi problema, y usted lo ve que el problema no tiene solución. Pero para este, que está parado en el terreno de la fe, en la dimensión, conoció la dimensión de la fe, dice, Dios va a obrar, Dios está obrando, Dios lo va a hacer, y me voy a quedar firme a donde estoy, porque yo sé que Dios va a trabajar a favor mío, y al final de todo esto algo tengo que aprender. Eso es fe, hermano. Eso es tener una correcta actitud. Pero nosotros vemos, ¿no? Por ahí, si escudriñamos la escritura, vemos a Israel en el desierto. Dios lo sacó de Egipto, lo sacó de Egipto, lo llevó. No, lo puso en el Mar Rojo. A ver qué actitud tenían. ¿No? Lo llevó por el desierto y lo llevó por allá y lo dejó enfrente del Mar Rojo. A ver qué decían. Y claro, ahí se vio la actitud, totalmente incrédulo, ¿no? Nos trajo para que nos maten a todos, encima por atrás le aparece Faraón, amenazándolo de muerte, dijo, al final nos sacó de Egipto, hubiera sido mejor que moramos allá en Egipto, hubiera sido mejor que nos quedemos allá. Entonces, ahí está, ¿ves? La actitud de incredulidad, la actitud incrédula, ¿no? De los hermanos, la actitud incrédula del pueblo de Dios. Amados hermanos, no sé si me explico. Mire, le hago una comparación que tiene validez. Ustedes vienen acá, se juntan acá, nos juntamos acá. Yo no los traigo ninguno a la fuerza. Usted viene acá. Ahora, ¿cuál es la actitud que usted tiene que tener en el culto? Y tiene que tener una actitud de fe. ¿O no? Bueno, si tiene una actitud de fe, tiene que ponerse de pie, batir las palmas, alabar al Señor con ganas. Alabar al Señor con disposición en el corazón, porque esa es su parte. Es mi parte y la parte suya. Es una actitud que yo tomo de fe en el culto, porque yo sé que esta alabanza no es para el pastor, es para Dios. Es para el Señor, y yo estoy alabando al Señor. Y cierro mis ojos y yo sé que mi Señor me escucha, y lo alabo por gratitud, por todas las cosas que Él ha hecho por mí. Esa es una actitud de fe, hermano. No, que estamos ahí, que no sabemos si canto, si no canto, si estoy para acá, estoy pensando lo que me pasó ayer. No, tengo que tener una actitud correcta, una actitud de fe, una disposición, amados hermanos, porque eso es la actitud. La actitud es una disposición para hacer algo. Mira, acá lo anoté. Actitud, modo de ser y de comportarse,
disposición de ánimo para actuar. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Las actitudes, dice, están patentadas, dice, por las reacciones, dice, repetidas de una persona. Entonces, usted observa a una persona y por las reacciones que tiene, muestra su actitud. Entonces, lo veo al pueblo de Israel llegar al Mar Rojo y tener el semejante, ese mar enfrente y pensar, ¿cómo hacemos para cruzar? Nos van a matar a todos. Entonces, ahí, repetidas veces, tuvieron una mala actitud, una actitud de incredulidad. Se conoció lo que estaba en el corazón de ellos, se conoció la disposición que tenían, se conoció por la forma que reaccionaron. ¿Se entiende, hermano? Y eso lo usamos en todo el ámbito de la vida, de la vida práctica, enfrente de la palabra, lo que hablamos el domingo, ¿no? Hablamos de la autoridad y vamos a seguir hablando de esas cosas, pero usted, ¿qué actitud tiene enfrente de esto que hemos hablado el domingo? Como sea, el domingo hablamos de la actitud, de la autoridad y la sumisión, del valor de esto, ¿no? Que es necesario entender lo que es la autoridad y donde hay una autoridad tiene que haber una sumisión, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿No? Usted puede tener una actitud desobediente o una actitud obediente. Está patentada, dice, las actitudes están patentadas, ¿por qué? Por las reacciones, por las cosas que se hacen. Si yo le digo a un hermano, por favor, hace esto, y el hermano agarra y salió corriendo para hacer lo que le dije, tiene una actitud obediente. Pero sin embargo usted le dijo a otro hermano, por favor, ¿podés hacer esto? Y usted lo ve que da vuelta, y no lo hace. Entonces, ¿qué tiene? Una actitud desobediente. Y ya está patentado ya esto. O sea, ya está patentado por las reacciones. ¿Qué vamos a hacer? Y si no cambia de actitud, no se puede hacer nada con este sujeto, o con el que sea. Si no se cambia de actitud, si no se pone en una actitud correcta, no se puede. No se puede avanzar. Entonces, comienzan los problemas. Acá David, el salmista, miró lo que estaba pasando, miró todo que él estaba haciendo, garroteado, paliado, que todo le pasaba a él, que todas las situaciones venían contra él y que los otros estaban tranquilos, gozaban de buena salud, ¿no? Le iba bien, eran prosperados en todo su camino, hacían negocio, ganaban plata, y él estaba arruinado, estaba todo golpeado, todo maltratado. ¿Y qué pasó? Y al final se puso a mirar para todos lados y al final, ¿cómo es esto? Aquel desobediente le va bien y a mí me daba mal. Pero cuando entró al santuario de Dios, entendió el fin. Entendió el fin de ello. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Y si uno hace uso de la razón, no entiende, hermano. No entiende. Y si no entiende, cuando uno no entiende, ¿qué tiende a hacer? Hay hermanos que dicen, no, yo no entiendo. Y como no entienden, desobedecen. Es lo primero que hacen. Es lo primero que se hace. No entiendo, desobedezco. No entiendo, no hago. No entiendo, no voy. No entiendo, abandono. Porque si el hombre natural no tiene capacidad para entender la obra que Dios hace desde el principio hasta el final, no tiene capacidad el hombre natural. ¿No ve que tiene el entendimiento entenebrecido ese? Pero hay uno que puede entender a Dios, que puede entender todas las cosas espirituales que le suceden y tiene que ver directamente conectado a la fe. Por la fe entendemos. Listo, miren. Por la fe entendemos. Y si no es por la fe, miren, no le busque vuelta porque no entiende. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se ve que buscó. Y buscó en el lugar correcto. No buscó, no sé, al amigo que está en el bar de la esquina para pedirle el consejo y a ver si encontraba la respuesta. No, buscó a donde tenía que buscar. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Si usted quiere encontrar la respuesta correcta, busque en el lugar que tiene que buscar. Busque la respuesta en el lugar que tiene que buscar. No busque en otro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice,
No, dice, con todo, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice, con todo, siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Bendito sea el nombre del Señor. ¿No? Aleluya. Porque, ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando leí el original hebreo, cuando habla de la palabra, me tomaste de la mano. Esa palabra original hebrea, me tomaste de la mano. Significa, amados hermanos, es esto. Dice, significa llevar a una persona a su destino, al lugar que se le ha asignado. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Ahí consejo es propósito, es lo mismo. Me has guiado según tu consejo, según tu propósito, pero me tuviste que tomar de la mano derecha, me tomaste, me agarraste, me llevaste y me llevaste al lugar que estaba preparado para mí. Me llevaste a un lugar que estaba preparado para mí. ¿Sabe qué? Curiosamente, la palabra gloria ahí en ese versículo, la palabra gloria en el original hebreo, no significa esa gloria que se recibe allá arriba en el cielo. Es una gloria acá, en la tierra. Y acá la palabra dice, me tomaste de la mano derecha, significa llevar a una persona a su destino. Llevar, dice, al lugar que se le ha asignado. Llevarla a una persona a su destino. ¿Cuál es nuestro destino? Mientras estamos en la tierra, todo esto está hablando de mientras estamos en la tierra, ¿cuál es el destino de usted y el mío? Y mi destino, el suyo, es alcanzar la imagen de Cristo. Mi destino, amados hermanos, es alcanzar la madurez espiritual. Su destino es ser llevado por Dios de la mano, aunque no entienda, aunque no comprenda. Se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzada, pero Dios me tomó de la mano derecha, me guió según su consejo. Ahora me va a recibir en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a ver que esa gloria se va a manifestar en mi vida, porque me va a llevar al lugar que se me ha asignado para mí. Es un lugar de gloria, es un lugar, amados hermanos, de madurez, que les está preparado, asignado para cada creyente. ¿O usted piensa que el creyente lo metieron en la iglesia y Dios le dijo, metete en la iglesia y arreglate como pueda? No. No, por eso es que Dios puso las autoridades, Dios puso los dones espirituales para que la iglesia alcance el destino que tiene que alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor, para que los santos sean perfeccionados, para que alcancen el destino que está preparado para ellos. Bendito sea su nombre. Por eso, amados hermanos, ¿ven que está todo planeado? ¿Qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo el samita para salir finalmente, no? Para salir de todo esto. Porque tuvo que sacar provecho de todo esto. Como también nosotros tenemos que sacar provecho de todo esto. Si oímos con fe, vamos a sacar provecho. Dice, en el versículo 28, ahí muestra el provecho que sacó de todo lo que aprendió. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. ¡Aleluya! Ahí está la solución. Ahí está lo que aprendió. Ahí está. ¿Qué aprendió? Que no tenía que dejarse de Dios, que tenía que acercarse a Él. En cuanto a mí, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Cuando uno no entiende, amados hermanos, cuando uno no entiende, tiende a separarse de Dios. A no querer saber nada con el Señor, a no querer saber nada. ¿Por qué? Porque me pasan las cosas que me pasan y no entiendo, porque no las puedo entender, pero tiene que buscar entender. Esa es nuestra parte, esa es nuestra actitud. Amados hermanos, hay quienes no se pueden sujetar a la autoridad, pero ¿por qué no pueden? Porque está la carne ahí, tienen que buscar la salida. ¿Y a dónde la van a buscar? Y no la busquen la carne. No la busquen en el bar de la esquina porque no la va a encontrar. Tiene que buscar la respuesta acercándose a Dios para que le haga entender. Entonces,
Este no entendió primero, pero ¿a dónde fue? Y fue al lugar que tenía que ir. Fue al lugar correcto, a entender, a que Dios le hiciera entender lo que no entendía. Entonces Dios le hizo entender. Le hizo entender que tenía cosas que aprender y que Dios lo estaba guiando según su propósito. Pero a los otros, que a todos parecía que todo le iba bien y parecía que todos estaban prosperados y su vigor estaba entero y su lengua pasaba la tierra y hacían con antojo lo que se le antojaba las cosas, a eso le mostró Dios que lo había puesto en deslizadero. Que le iba a ir mal, pero aquel que se acercó al lugar correcto para entender, Dios le hizo entender. Y después puedo sacar el provecho. Más en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amados hermanos, mire, le digo algo para terminar. Para que saquemos nosotros el provecho de todas las cosas que nos suceden, acerquemos al Señor, acerquémonos a Él. Acerquémonos al Señor, a hablar con Él, a preguntar, a que Él nos haga entender. Nos dice el Salmo 32, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces, piense, ¿qué valor tiene entender? Y tiene mucho valor entender, porque entender es beneficiarme, es aprender. Pero ¿qué valor tiene para ustedes, amados hermanos, de que usted, que no entiende, pueda acercarse a alguien, a usted, para hacerle entender? ¿Qué valor tiene? Dice Dios, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, ¿qué valor tiene que Dios se acerque a usted y le quiera hacer entender? ¿Qué valor tiene o qué valor puede tener para otro que no entiende que se acerque uno de nosotros y le ayude a entender? Tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque si yo entiendo, agarro en el camino correcto, en el camino recto hacia la ciudad celestial. Si no entiendo, y voy a terminar desviado, ¿sabe cuánto hay hermanos que no entienden y que necesitan que alguien se acerque a ellos para hacerle entender? ¿Y quién puede hacer entender a aquel que no entiende? Dice, los entendidos comprenderán. Los entendidos pueden hacer entender al que no entiende. No sé, parece un trabalengua, ¿no? Entonces, si ustedes, no importa los que sean, si ustedes que están acá se convierten en entendidos, mañana van a poder pararse enfrente de otro y hacerle entender lo que ustedes no entendieron y que Dios le hizo entender. Y que porque entendieron se beneficiaron. Y ese mismo beneficio ahora se lo van a transmitir a otro que no entiende. Alabado sea el nombre del Señor. A un hermano que se estaba congregando acá, me llamó 3 o 4 veces. No es el pastor Leo, otro hermano. Y bueno, vio que a veces uno toma decisiones rápidas, toma decisiones apresuradas y se equivoca. Y bueno, parece que tomó una decisión muy grave, ¿vio? ¿Qué hizo? Y se casó, se juntó con una mujer, una mujer que no es cristiana. Que la mujer se quedó embarazada y bueno, y está teniendo grandes problemas. Y me llama por teléfono a mí, me llama 3 o 4 veces, me llamó 3 o 4 veces. Y hablamos, pero escuchame hermano, mira, el fin de todo el discurso es que vos necesitas a alguien que te dirija, a un pastor que te dirija, y necesitas congregarte. Le digo, vení, congregate. Le digo, y seguimos hablando. Le digo, esto no es una solución mágica que sacamos la varita mágica y le tocamos ahí y se te arregló el problema. No. ¿Por qué? Y porque un hombre de verdad se forma. ¿No? Cuando yo nací, me levantó el partero, me dio un chino en la cola, grité y me dijo, es varón. Pero todavía no era un hombre, era un varón. Y los hombres, sus rasgos masculinos, dicen que son varones.
Pero hombre de verdad, no. El hombre de verdad se forma y se forma adentro de la iglesia. Lo formamos nosotros adentro de la iglesia. Lo forma Dios, mejor dicho, adentro de la iglesia. Un hombre de verdad. Un hombre de verdad no es cualquier hombre. Un hombre de verdad es un hombre valiente. Un hombre de verdad no es un cobarde. Un hombre de verdad no es un hombre que se va atrás de la primera pollera, la primera falda que se le cruza y abandonó a su mujer. Ese es un cobarde. Un hombre de verdad es un hombre valiente que sabe controlar sus emociones, que sabe controlar sus pasiones. Ese es un hombre de verdad y ese hombre se forma. Pero hablamos y hablamos y hablamos y le explico y parece que... Si no, ya voy, ahí voy. El martes hablé con él y dice, oh sí, pastor, ahí estoy el martes. Bueno, le digo, venís. Y si no venís, le digo, mirá, llamame, estoy acá, cuando quiera. Y sí, parece que ya venía. Y no vino. Pero, hermano, la mujer hasta lo hace llorar. Y yo decía entre mí, no, va bien entonces, va bien. Entonces, ¿Ves la necesidad de hacer entender a otro? De hacerle entender lo que nosotros entendemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, quedémonos con esto y meditemos en esto, porque tiene mucho que ver y se relaciona con lo que venimos hablando. Porque es la actitud que nosotros tenemos enfrente de la palabra del Señor, de lo que Dios nos habla. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, no tengo más nada que decir, nos ponemos de pie, amados hermanos, y vamos a orar al Señor. ¿Oramos juntos? Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta noche que tú nos has permitido estar junto con mis hermanos, Señor. Yo te ruego que tú sepas hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine los corazones de mis hermanos, Señor. Te ruego y te pido que aún, Señor amado, cuando esta palabra sea oída a través, Señor amado, de las redes sociales, tu Espíritu Santo pueda iluminar los corazones de mis hermanos que oigan tu palabra, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios?